Imagina dos ciudades. En una, podés decir lo que quieras, hacer lo que quieras, vivir como quieras, nadie te controla, pero tampoco nadie te defiende. Si alguien te roba, nadie va a intervenir. Si alguien te agrede, vas a ser vos quien tenga que defenderse de esa agresión. Ahora imaginemos otra ciudad. Todo funciona perfecto, las calles son seguras, los delitos casi no existen, las reglas son claras, pero tienen un problema. Hay cámaras en cada esquina, el gobierno sabe en cada momento dónde estás, qué comprás, qué decís, y con suficiente información, incluso puede empezar a predecir lo que vas a hacer. La pregunta es simple. ¿En cuál preferirías vivir? Porque desde que existe la sociedad humana enfrentamos exactamente el mismo dilema: libertad u orden. Y lo curioso es que cuando llevamos cualquiera de estos dos puntos demasiado lejos, prácticamente terminamos perdiendo ambos. Demasiada libertad puede destruir el orden, pero demasiado orden va a destruir siempre la libertad. La historia humana es en gran parte el intento constante de encontrar este equilibrio entre ambos puntos. Muchas veces ese intento termina en algo mucho peor: guerras, dictaduras, revoluciones con miles de muertos. Así que hoy vamos a explorar una pregunta incómoda. ¿Puede una sociedad tener libertad sin perder el orden? ¿O siempre que vaya a haber un orden, la libertad va a ser destruida? Antes de continuar quiero que hagas algo. Pausa el video un segundo y pensá. Si tuvieras que elegir solo uno, ¿máxima libertad o máximo orden? Me gustaría que lo escribas en los comentarios, pero cuidado, porque probablemente cambies de opinión antes de que termines de ver el video. Este problema no es nuevo. De hecho, algunos de los pensadores más importantes de la historia dedicaron su vida a intentar responderlo. Thomas Hobbes vivió durante guerras civiles y caos políticos enormes. Todas esas vivencias que él tuvo lo llevaron a una conclusión bastante pesimista. Si eliminamos la autoridad, los seres humanos entramos en una lucha constante de poder y supervivencia. Su famosa frase resume bien su idea: el hombre es un lobo para el hombre. Según Hobbes, sin un poder fuerte que imponga el orden, la vida sería solitaria, pobre, brutal y corta. Por eso defendía la existencia de un Estado fuerte. Pero no todos estaban de acuerdo con eso. Años después, Benjamin Franklin escribió algo que pareciera casi responderle a Hobbes. Aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Así que tenemos dos visiones completamente opuestas. Hobbes dice: sin orden no hay seguridad, y Franklin dice: sin libertad la seguridad no vale nada. Por lo que esta pregunta continúa abierta. ¿Quién tiene razón? Vamos a ver qué es el orden. Para entender por qué existe el orden tenemos que retroceder miles de años. Uno de los primeros intentos de organizar una sociedad fue el Código de Hammurabi, un conjunto de 282 leyes grabadas en piedra hace ya más de 4000 años que regulaban casi todo, desde el comercio hasta los castigos, desde el matrimonio hasta las deudas. La idea era simple: si todos conocen las reglas, la sociedad puede funcionar. Antes de eso, la justicia muchas veces dependía simplemente de quién era más fuerte. Pero el código tenía algo polémico. Muchas de sus leyes eran brutalmente duras: castigos físicos, penas extremas y el famoso principio de ojo por ojo, diente por diente. El orden existía,
pero tenía un gran costo. Y acá aparece otro pensador en esta discusión. Aristóteles dijo algo que sigue siendo verdad hasta hoy en día. El hombre es por naturaleza un animal político. En otras palabras, los seres humanos necesitamos vivir en sociedad, y para vivir en sociedad necesitamos reglas. Pero acá aparece un problema inevitable. Quien tiene el poder de crear reglas, también tiene el poder de abusar de ellas. La historia está llena de ejemplos donde el orden se volvió algo mucho más oscuro. Estados que empezaron prometiendo estabilidad terminaron controlándolo todo, desde la economía, la educación, la información e incluso el pensamiento. George Orwell imaginó ese mundo en su novela 1984, un lugar donde el gobierno observa cada movimiento, donde incluso pensar diferente es un crimen, y de donde sale la famosa frase: si querés una imagen del futuro, imagina una bota pisando un rostro humano para siempre. De hecho, ahora mismo estoy leyendo 1984 y mientras más avanzo en el libro me parece muchísimo más inquietante cómo muchas de las ideas que Orwell plantea sobre el control, vigilancia y manipulación del lenguaje se parecen demasiado a las cosas que estamos viendo hoy en día. Si te interesa el tema, puedes seguirme y suscribirte al canal porque estoy planeando hacer uno o varios videos hablando sobre este libro. Pero volvamos a retomar el tema. Lo inquietante de todo esto es que estos sistemas casi nunca empiezan como tiranías. Todos empiezan prometiendo algo razonable como el orden, la seguridad, la estabilidad, y muchas veces las personas aceptan entregar más poder al gobierno porque tienen miedo a ese caos, al caos que trae la libertad. Te hago una pregunta. Si el orden extremo puede convertirse en tiranía, ¿la libertad extrema crea algo mejor o simplemente crea caos? La libertad también cambió el mundo. De hecho, muchos de los avances más importantes de la historia nacieron de personas que decidieron desafiar el orden que existía. La libertad permitió cuestionar reyes, imperios, y un ejemplo claro de eso fue la Ilustración. Un movimiento intelectual que defendía algo revolucionario para su época, que las personas debían ser libres para pensar, para cuestionar y para debatir. Otro pensador clave en esta discusión fue Rousseau. Rousseau escribió una frase famosa: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Para él, muchas de las estructuras sociales limitaban innecesariamente la libertad humana, y gracias a estas ideas comenzaron revoluciones políticas que cambiaron el mundo. Pero acá aparece la paradoja. El filósofo Karl Popper explicó esto con algo que llamó la paradoja de la tolerancia. La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Vamos a bajarlo un poco al llano. Si una sociedad tolera incluso a quienes quieren destruirla, eventualmente será destruida. Así que incluso la libertad necesita un límite. Porque si todos son libres, incluso los que no quieren libertad, deja de haber libertad. Y volvemos nuevamente a ese dilema: ¿libertad u orden? Durante muchos siglos, las sociedades intentaron resolver este problema. La religión, no solo como fe, sino como sistema moral compartido. Mandamientos, virtudes, pecados, reglas que no dependían directamente de un gobernante. La idea realmente era poderosa, era revolucionaria. Si la moral viene de algo superior, el político no puede cambiarla fácilmente. El rey no la puede modificar. Incluso los reyes debían responder a algo más alto que ellos. El teólogo Santo Tomás de Aquino hablaba de la ley natural, un orden moral que existía por encima del poder humano.
Y esto creó algo interesante: límites políticos que no eran perfectos, pero que eran reales. Sin embargo, la religión también tuvo problemas, especialmente cuando se fusionó con ese poder político. Cuando las instituciones religiosas acumularon demasiado poder, también comenzaron con abusos, persecuciones, guerras religiosas, inquisición. Es decir, el poder no desaparecía, solo cambiaba de forma. Pero quiero recalcar que durante muchos siglos, la religión logró algo que hoy parece cada vez más raro: un consenso moral compartido por gran parte de la sociedad, desde ricos a pobres, de gobernantes a peones. Ese consenso ayudó a mantener un orden, sin depender completamente del Estado, ni darle el completo poder al mismo. Viajemos un poco más al presente. Uno de los momentos más radicales ocurrió durante la Revolución Francesa. Los revolucionarios querían destruir el antiguo orden, la monarquía, la aristocracia, la iglesia. Todo tenía que desaparecer. El Estado intentó crear algo nuevo, una moral completamente controlada por la política. Incluso se creó una nueva religión oficial, el culto a la razón. Durante el terror jacobino, Maximilien Robespierre defendía abiertamente el uso del poder político. Si la virtud es el principio del gobierno popular en tiempos de paz, el principio del gobierno popular en tiempos de revolución es la virtud y el terror. En otras palabras, si crees representar el bien absoluto, cualquier violencia contra quienes se oponen empieza a ser moralmente correcta. Pero el resultado simplemente fue eso: terror. Miles ejecutados en la guillotina, personas condenadas muchas veces por simples sospechas. La ironía es brutal. La revolución, que comenzó prometiendo libertad, terminó creando uno de los sistemas más represivos de la historia. Pero este dilema entre libertad y orden no solo es algo del pasado, está ocurriendo hoy mismo. Durante gran parte de la historia occidental existía algo que hoy parece casi imposible: un conjunto de valores compartidos, de personas de países distintos, de idiomas distintos, incluso con gobiernos y formas de gobernar diferentes, pero con una base moral relativamente similar. Conceptos como el bien y el mal, la idea del pecado, la importancia de la familia, la responsabilidad individual, la existencia de límites morales y más cosas que no solo hacían que la gente pensara exactamente igual, sino que también existía en un marco común desde el cual discutir. Y ese marco estaba profundamente influenciado por la religión y la tradición compartida. Hoy el consenso es mucho más frágil. En las sociedades modernas, la moral ya no es algo que se entiende como algo objetivo o compartido. Se entiende como algo relativo, algo que cada individuo o cada grupo puede redefinir, y cuando no existe un marco moral común, es decir, cuando los marcos morales de la religión desaparecen o comienzan a perder fuerza, la política interviene e intenta ocupar ese lugar, quitando, destruyendo esa división que había entre la política, que se encargaba de los temas administrativos, económicos, y la religión, que se encargaba de los bienes y principios comunes. Los partidos políticos ya no solo discuten políticas públicas, cómo reorganizar el sistema económico, discuten valores, identidad, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Discuten cómo lograr el orden, muchas veces prometiendo libertades, pero a la hora de la verdad terminan cayendo en el caos, o en la tiranía y la corrupción. El filósofo Eric Bergelin
No tengo ni puta idea si se pronuncia así, pero bueno. Hablaba de lo que él llamó como religiones políticas, movimientos que dividen al mundo entre buenos y malos y exigen una lealtad absoluta. Cuando la política empieza a ocupar lugares que antes tenían valores compartidos provenientes de la religión, el desacuerdo deja de ser simplemente político y empieza a verse como algo moralmente inaceptable. Y eso genera algo que hoy vemos cada día más seguido: polarización extrema, sociedades divididas en bandos que no solo piensan diferente, sino que muchas veces creen que el otro lado es moralmente incorrecto o inferior. Cuando eso ocurre, el debate deja de ser político y se convierte en una lucha cultural total, porque si el otro grupo representa algo que consideras moralmente incorrecto, entonces derrotarlo ya no es solo una cuestión política, se vuelve una cuestión moral. Cuando la política se convierte en una guerra moral, la intención de imponer el orden por la fuerza empieza a crecer. Pero entonces volvamos a la pregunta inicial: ¿libertad u orden? Bueno, la historia nos muestra algo interesante. El orden absoluto siempre termina convirtiéndose en una tiranía y la libertad absoluta siempre tiende al caos o a destruirse a sí misma. Así que el verdadero problema no tiende a ser uno u otro. Creo que estamos de acuerdo de que hay que encontrar un equilibrio. Pero, ¿quién controla dicho equilibrio? Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de limitarse a sí misma, siempre aparece alguien dispuesto a hacerlo por ella. Y ese alguien casi nunca devuelve el poder que recibe. Antes de terminar este video, quiero volver a hacerte la misma pregunta que te hice al principio. Al comienzo te pedí que eligieras una de las dos: máxima libertad o máximo orden. Y te pedí que lo escribieras en los comentarios. Pero ahora que recorrimos toda esta historia y que vimos qué es lo que pasa cuando la libertad se vuelve absoluta y cuando el orden controla todo, ¿seguís pensando lo mismo? ¿Elegirías la misma respuesta que dijiste al principio? Si cambiaste de opinión, si ahora tenés más dudas que antes, escribilo abajo en los comentarios. Me interesa mucho leer lo que pensás después de todo lo que vimos, así que muchas gracias. Si te gustó el video, te invito a dejar un like, porque me ayuda muchísimo a que este tipo de contenido llegue a más personas. Y también podés suscribirte al canal si te interesan este tipo de temas, este tipo de videos donde analizamos ideas, historia, filosofía, política, religión. También, por si te interesa, dentro de este mismo canal tengo una sección donde doy mi opinión con respecto a algunas novedades. Pero nada, simplemente quiero recalcar que este tipo de videos no son partidarios y busco ser lo más objetivo posible. Sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Chau.